Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la ley solo tiene el esquema de los bienes futuros y no el modelo real de las cosas. Además, con sus sacrificios siempre los mismos y sin desfallecer, repetidos cada año, es totalmente incapaz de llevar a la perfección a quienes se acercan a ofrecerlos. Si no fuera así, no habrían dejado de ofrecerlos, si los que adoran, una vez purificados, ya no tuvieran conciencia de pecado. Pero, por el contrario, es a través de estos sacrificios que la memoria de los pecados se renueva anualmente, ya que es imposible eliminar los pecados con sangre de toros y machos cabríos. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo afirma: no quisiste sacrificio ni ofrenda, sino que me formaste un cuerpo. Los holocaustos y los sacrificios por el pecado no eran de tu agrado. Por eso dije: he aquí, vengo. En el libro está escrito acerca de mí: he venido, oh Dios, para hacer tu voluntad. Después de decir: no quisiste ni te agradaron las víctimas, las ofrendas, los holocaustos, los sacrificios por el pecado, cosas ofrecidas según la ley, añade: he venido para hacer tu voluntad. Con esto suprime el primer sacrificio, para instaurar el segundo. Es gracias a esta voluntad que somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Palabra del Señor. Gracias a Dios. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegaron la madre de Jesús y sus hermanos. Se quedaron afuera y mandaron llamarlo. Había una multitud sentada a su alrededor. Entonces le dijeron: tu madre y tus hermanos están afuera buscándote. Él respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: aquí están mi madre y mis hermanos. El que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra de salvación. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, con gran alegría nos reunimos hoy para reflexionar sobre las sagradas palabras de nuestro Señor, que nos conducen hacia la verdadera libertad y salvación. Las lecturas de hoy, tanto de la carta a los Hebreos como del Evangelio de Marcos, nos ofrecen una oportunidad única para reflexionar sobre el sacrificio de Cristo y la verdadera familia espiritual que Él nos llama a formar. Empecemos con un pequeño ejercicio de imaginación. Pensemos por un momento en la antigua práctica de los sacrificios. En el templo de Jerusalén se reunía el pueblo de Dios, trayendo sacrificios de animales, como corderos, palomas y otros, para pedir perdón por sus pecados. Estos sacrificios, repetidos año tras año, nunca parecieron alcanzar la perfección. Eran una sombra de lo que estaba por venir, una preparación para el sacrificio final. Pero imagínate en aquel entonces, llevando un animal al altar y sintiendo el peso de la culpa transferido a esa ofrenda. ¿Te imaginas el alivio momentáneo, pero también la comprensión de que el año que viene tendrás que hacerlo todo de nuevo? Esta es la realidad que nos describe la carta a los Hebreos en la primera lectura de hoy. El autor nos habla de los sacrificios de la ley, que, a pesar de ser hechos con buenas intenciones, nunca lograron purificar verdaderamente el corazón de los hombres. Los sacrificios no pudieron quitar el pecado de una vez por todas. Es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados, dice el pasaje. Pero cuando Cristo vino, nos trajo algo completamente nuevo. Él no vino a ofrecer sacrificios repetidos, sino a ofrecer el sacrificio supremo, su propia vida, para la redención de todos nosotros. Aquí es donde se revela la profundidad del mensaje. En lugar de un sacrificio temporal, Cristo hizo lo que nadie más podía hacer. Se entregó completamente a Dios, ofreciendo su propio cuerpo como verdadera y única ofrenda para la salvación de toda la humanidad. Como está escrito: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, expresando la entrega total de Cristo a la misión que el Padre le encomendó. Cristo no vino a cumplir una simple regla ritual, vino a establecer un nuevo pacto, basado no en rituales repetitivos, sino en una relación profunda y personal con Dios. El sacrificio de Cristo fue perfecto, único y definitivo. Por lo tanto, ya no hay necesidad de ofrecer sacrificios animales ni de intentar purificarnos con nuestras propias fuerzas.
La salvación se ha cumplido y Cristo, con su sacrificio en la cruz, nos ha abierto un camino directo al Padre. Ahora, al volvernos al Evangelio de Marcos, vemos que el mensaje de salvación de Cristo no se limita a un sacrificio aislado, sino que nos llama a una nueva forma de vida, a una nueva manera de relacionarnos con Dios y con los demás. En Marcos 3, vemos una escena significativa. Mientras Jesús enseñaba y sanaba, su madre y sus hermanos llegaron y trataron de llamar su atención. Cuando alguien le dijo que su madre y sus hermanos estaban afuera, él sorprendentemente respondió: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y, señalando a los que lo rodeaban, dijo: Aquí están mi madre y mis hermanos. El que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Estas palabras de Jesús pueden resultar impactantes para nosotros, porque Él no rechaza a su madre ni a sus familiares, sino que nos invita a comprender algo más profundo sobre lo que significa ser parte de su verdadera familia. Jesús nos enseña que la verdadera familia de Dios no se define por los lazos de sangre, sino por la voluntad de hacer la voluntad del Padre. Él redefine el concepto de familia, llamando a todos los que siguen sus enseñanzas a unirse a su familia espiritual. No importa de dónde venimos ni quiénes somos, lo que importa es nuestra voluntad de seguir la voluntad de Dios. Este mensaje tiene una profundidad inmensa, especialmente para nosotros, que vivimos en una sociedad donde los lazos de sangre a menudo se anteponen a todo lo demás. Jesús nos invita a una intimidad aún más profunda, no solo ser miembros de su familia por nacimiento, sino por una decisión consciente de seguir sus enseñanzas y vivir según la voluntad de Dios. La verdadera familia de Cristo está formada por aquellos que, de corazón, buscan hacer la voluntad de Dios, día tras día. Esta es una gran lección para todos nosotros, ya que a menudo damos prioridad a otras cosas en nuestras vidas, trabajo, relaciones, posesiones materiales, y olvidamos que nuestra verdadera identidad proviene de nuestra relación con Dios. La familia de Cristo está formada por aquellos que, como Él, buscan hacer la voluntad del Padre. Estamos llamados, no solo a reconocer a Cristo como nuestro Salvador, sino vivir como Él vivió, a hacer la voluntad de Dios con valentía, fe y voluntad. Perseverancia. En este contexto, la carta a los Hebreos nos desafía a vivir plenamente la nueva alianza con Cristo. Si antes los sacrificios eran un medio para lograr la purificación, ahora la verdadera purificación pasa por la unión con Cristo y la aceptación de su sacrificio. Cristo no vino a abolir la ley, sino a cumplirla de manera tan perfecta que nos permita, a través de la fe, participar de la familia de Dios, sin las limitaciones del Antiguo Testamento. Nos ofrece una nueva manera de vivir y relacionarnos con el Padre, basada en su sacrificio perfecto. Por eso, hermanos y hermanas, lo que Cristo nos pide hoy es que seamos su verdadera familia. Él nos llama a ser sus hermanos, hermanas y madres, no por la carne, sino por la fe, por la voluntad de hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Estamos preparados para aceptar este llamado? ¿Estamos dispuestos a ser parte de esta familia de Cristo, viviendo el nuevo pacto que Él estableció con su sacrificio? Ahora, pidamos a Dios la gracia de vivir como miembros de esta nueva familia, de ser fieles a su voluntad en todos los ámbitos de nuestra vida. Que el sacrificio de Cristo, hecho de una vez por todas, transforme nuestro corazón y nos haga cada vez más semejantes a Él y que, viviendo según su voluntad, podamos también ser luz y sal para el mundo, mostrando a todos que verdaderamente somos el Señor. Familia de Cristo. Oración. Señor, te alabamos y te damos gracias por el sacrificio de Cristo, que nos trajo la salvación y nos hizo parte de tu verdadera familia. Danos la gracia de vivir según tu deseo, de seguir tu voluntad y de ser fieles al nuevo pacto. Que, como miembros de tu familia, reflejemos tu amor y tu misericordia en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Santo Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.